números adimensionales. Acá yo estoy indicando una lista de números adimensionales. Acá hay unos cuantos números adimensionales, no todo va a ser útil para nosotros. Uno de los números adimensionales que es muy importante para ingeniería química, bueno, para la carrera de ustedes, es el número de Reynolds. El número de Reynolds, lo importante es, bueno, acá está, ¿sí? Siempre es importante que cuando tenemos fluidos, ¿sí? Ya sea compresibles o incompresibles. ¿Y qué es lo que relaciona? Relaciona estas cantidades, estas magnitudes que están aquí. Densidad, U es velocidad, L es longitud y mu es viscosidad, ¿sí? Esa es la nomenclatura que usamos. Si quieren después les escribo por acá o les pongo una tablita con la nomenclatura. Lo importante no es esto que está acá. Esto es a los efectos operativos y a los efectos de calcular. Lo importante de un número dimensional en realidad es esto. Que en este caso el número de Reynolds me relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas. Eso es lo que me está relacionando el número de Reynolds. O sea, ¿qué son las fuerzas de inercia? Vamos a hablar del número de Reynolds principalmente. Las fuerzas de inercia son, en un fluido, son todas esas fuerzas que se generan por el principio de inercia que ustedes vieron en física. O sea, que todo el cuerpo tiende a seguir en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que está en movimiento. Si está en reposo, tiende a estar en reposo. Vamos a suponer que está en movimiento. Entonces todo cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento rectilíneo uniforme, siempre que no esté sometido a efectos de campos externos. Esa es la inercia. Bien, las fuerzas de inercia tienen que ver con la cantidad de movimiento, ¿se acuerdan? Bien, mientras más masa tenga, mientras más velocidad tenga, mayor va a ser la fuerza de inercia. Por eso aquí adentro, en el numerador, tienen tienen densidad, tienen velocidad. Por otro lado, las fuerzas viscosas, que son las fuerzas viscosas en un fluido, tienen que ver con el rozamiento interno entre las moléculas de fluido. O sea que es una fuerza disipativa, es una fuerza que me va a ir frenando el movimiento del fluido. Las fuerzas viscosas están muy directamente relacionadas con la viscosidad, que es una propiedad que mide la relación entre la capacidad de frenar el movimiento de un fluido. No nos vamos a meter ahora en definir viscosidad. Pero la esencia es que el número de Reynolds es una relación entre las fuerzas de inercia que juegan, que participan dentro de un flujo de agua, por ejemplo, en un arroyo, y las fuerzas viscosas. Entonces, mientras mayores son las fuerzas de inercia, ¿sí? El numerador, el número de Reynolds es más grande. Si mayores son las fuerzas de inercia y mi arroyito, vamos a pensar en un arroyito que tiene algunas piedras por ahí en el medio, mientras mayores son las fuerzas de inercia, entonces cualquier cambio de dirección provocado por alguna piedra o por algún obstáculo en el camino me puede producir inestabilidades por la inercia y me va a producir remolinos. Entonces, esa es una consecuencia física de un exceso de las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. Si por otro lado las fuerzas de inercia son pequeñas, las fuerzas viscosas son grandes, el número de Reynolds va a ser bajo.
¿Y eso qué significa? Que cualquier perturbación en el fluido que me va a producir cambios en la fuerza de inercia van a estar disminuidos o reducidos porque las fuerzas viscosas son altas. Entonces el flujo va a ser bastante suave, bastante laminar, decimos nosotros. Por lo tanto, las fuerzas viscosas van a controlar el proceso. Entonces ustedes, el número de Reynolds es un número que van a utilizar para distinguir entre el tipo de flujo de un fluido. Si el número de Reynolds es bajo, vamos a decir que es laminar. Si el número de Reynolds es alto, vamos a decir que es turbulento. No siempre hay un límite claro entre laminar y turbulento, y hay una región que se llama región de transición, que en algunos casos es laminar y en algunos casos es turbulento. Eso es lo que ustedes van a analizar cuando evalúen el número de Reynolds. Ustedes en la carrera van a usar distintas formas del número de Reynolds. Hay una donde esa L que está acá es el diámetro de una cañería. Esa es la forma del número de Reynolds para un flujo confinado, o sea, cuando va por un caño. Pero el flujo se puede dar en un canal abierto. Un canal abierto de sección triangular, por ejemplo. Ustedes están en una acequia trasladando agua por un canal y ese canal tiene una sección triangular. En ese caso no tiene sentido hablar de que L sea un diámetro. Va a haber que incorporar otra medida que tenga dimensión longitud para definir este parámetro. Por otro lado, si ustedes están en una condición de flujo externo es, por ejemplo, un avión. En un avión el aire pasa alrededor del objeto, por lo tanto no tiene mucho sentido aquí hablar de un diámetro del avión, porque el avión, además de tener el fuselaje, esa cosa alargada donde están los asientos, tiene las alas, tiene otros obstáculos, que es el timón de cola, los motores y otras cosas más. Entonces no tiene mucho sentido en un avión hablar de un diámetro. Entonces hay que buscar otra dimensión que represente el tamaño del avión para calcular el número de Reynolds. Lo importante del número de Reynolds es que tiene que combinar, además de densidad y velocidad, alguna magnitud de longitud, no importa cuál, pero tiene que estar bien definida. Como esa magnitud de longitud puede ser cualquiera y es arbitraria, por eso no tiene mucho sentido decir lo que muchas veces decimos, que si el número de Reynolds es menor que 2000 es laminar. Eso ustedes habrán escuchado seguramente, y eso no está bien decir que si el número de Reynolds es menor a 2000 el flujo es laminar, porque solamente eso es cierto cuando estamos hablando de flujo interno en una cañería y la dimensión longitud es un diámetro. Si nosotros expresamos la dimensión longitud como un radio, este valor límite de 2000 ya no va a ser cierto, va a ser en todo caso 1000, nada más. Y así pueden haber, por lo tanto, muchos números de Reynolds específicos y particulares. Entonces, en esta materia nosotros vamos a decir que el número de Reynolds tiene esta combinación de magnitudes, pero esencialmente me representa esto.
la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Entonces, esto tiene otra utilidad. Cada vez que nosotros sabemos que participan fenómenos de inercia y fenómenos viscosos en un problema, yo puedo ir casi con los ojos cerrados y decir, algún número dimensional, que sea el número de Reynolds, tiene que participar en el problema. ¿Sí? Veamos ahora el número de Mach. El número de Mach es un número por ahí un poquito más simple. Fíjense que relaciona solo dos magnitudes. U, siempre U en esta tabla va a ser la velocidad. Y muchas veces va a ser la velocidad media, alguna velocidad que yo pueda medir. En otros casos puede ser una velocidad máxima, pero en general es la velocidad media. A, en este caso particular, es la velocidad del sonido. Entonces, el número de Mach es una relación de la velocidad del flujo alrededor de un objeto, o dentro o sea, la velocidad del flujo en sí, dividido la velocidad del sonido. Si este número de Mach es superior a 1, voy a estar en una situación de supersónica. Voy a considerar al flujo como compresible. Si el número de Mach es menor a 1 y es muy pequeño, resulta que voy a estar en una condición subsónica. Por lo tanto, yo puedo considerar que el fluido es incompresible. Y eso es importante cuando tenemos flujos compresibles más que nada. Otro número importante, el número de Froude, es uno que me relaciona fuerzas de inercia en un fluido sobre fuerzas gravitacionales. O sea, que si yo estoy analizando cómo se mueve un fluido en un campo gravitacional, yo voy a tener que analizar o utilizar el número de Froude. Este número se utiliza generalmente cuando tenemos flujos con superficies libres. ¿Qué son los flujos con superficies libres? Es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estamos modelando el efecto de las olas sobre el casco de un barco, o de las olas sobre algo que flota. Entonces, el hecho de formarse olas, las olas están sometidas a un proceso gravitacional y también a un proceso de inercia. Entonces, en el caso que tengamos olas o alguna agitación en la superficie, vamos a tener que utilizar el número de Froude. Otro número importante es el número de Weber. El número de Weber se utiliza cuando tenemos también problemas de flujo en superficie libre, y es la relación entre fuerzas de inercia y fuerzas de tensión superficial. Y en particular, esta es la relación de las magnitudes. En particular, se ocupa mucho el número de Weber cuando tenemos problemas con burbujas o gotas de agua. O sea, siempre que haya problemas de espumas o de procesos donde hayan burbujas y la tensión superficial sea importante, va a haber que prestarle atención el número de Weber como un número dimensional en mi proceso. Luego tenemos el número de cavitación, que no es muy importante para nosotros, no le vamos a prestar mucho atención a la cavitación. Tenemos el número de Prandtl, que es importante para calor. El número de Prandtl me relaciona la disipación de calor sobre la conducción de calor. O sea, la conducción tiene que ver con la transferencia de calor por conducción, y la disipación
O sea, tiene que ver con la capacidad de almacenar calor de un cuerpo y está relacionada con la resistencia a liberar o a absorber el calor que le llega, la energía calórica que le llega. Y bueno, el número de Prandtl es muy utilizado en calor. Hay un número dimensional que es el número de rugosidad. El número de rugosidad se ocupa mucho y es la relación entre un parámetro que es la rugosidad epsilon, la rugosidad de la pared de un tubo o de la pared de un sólido, y la longitud del cuerpo. Cuando esta rugosidad es muy alta, esta rugosidad es muy alta, es muy probable que me genere un flujo turbulento. ¿Sí? Por eso va a ser importante siempre que nosotros tengamos o flujos turbulentos o paredes rugosas. Eso es lo que dice acá. El otro número importante para la parte de calor es el número de Grashof. El número de Grashof es un número que me relaciona las fuerzas de flotación sobre las fuerzas viscosas y me permite definir cómo va a ser la convección cuando estoy en condiciones de convección natural. Eso es calor. Este número es muy obvio, ¿sí? Pero conviene mencionarlo porque también es un número dimensional. Fíjense qué fácil que son a veces los números dimensionales. La temperatura de una pared sobre la temperatura del fluido, ¿sí? La temperatura de la pared sobre la temperatura del fluido o de la corriente de fluido. Obviamente, como tenemos temperatura, se utiliza mucho en transferencia de calor. Hay otro número que es el coeficiente de presión. El coeficiente de presión es la relación entre una presión estática y una presión dinámica. Se ocupa mucho en aerodinámica. Tenemos un coeficiente de arrastre este es el coeficiente de arrastre que ustedes, que está acá, que se ocupa mucho. Nosotros no lo vamos a ocupar, y este otro tampoco lo vamos a ocupar, pero el coeficiente de arrastre ustedes sí lo utilizan, que vendría a ser una relación entre las fuerzas de arrastre sobre las fuerzas dinámicas. El coeficiente de arrastre se ocupa mucho en aerodinámica y en hidrodinámica, y aquí en ingeniería, y uno es el número de fricción de Fanning y otro es el número de fricción de Darcy, que son muy similares o son equivalentes, mejor dicho, al coeficiente de arrastre. Son similares. Lo único que difieren son en los coeficientes. Alguno está multiplicado por 2 o alguno es la inversa. Fíjense que si este número dimensional le aplico la inversa, también va a ser un número adimensional. Entonces, relaciones que me combinen fuerzas de arrastre con fuerzas dinámicas van a ser útiles y van a ser bastante equivalentes. No importa si es la inversa o no, y no importa si es 2 o 3 o 4 veces uno respecto al otro. Van a ser todos útiles, porque lo que me interesa es la relación entre las fuerzas, no tanto quién está como numerador y quién está como denominador. Y así hay muchos más números dimensionales. Nosotros aquí en este curso nos vamos a concentrar en algunos muy pocos. ¿En cuáles nos vamos a concentrar? En estos que están aquí. El número de Reynolds, que se usa casi siempre que haya flujo de fluidos, pero en algunos casos puede omitirse, y son esos casos en donde no hay gradientes de velocidad. O sea, si ustedes tienen un flujo donde toda la velocidad es muy constante, cambia muy poco,
Entonces en esos casos el número de Reynolds no es necesario utilizarlo. Ya vamos a ver por ahí un ejemplo. El otro número que vamos a ver es el número de Euler o el coeficiente de presión. Ese también lo vamos a usar, que es cuando tenemos flujos con superficies libres. Se ocupa más que nada cuando tenemos problemas de cavitación. Más que nada. En general, el número de presión no va a ser tan importante, pero en algunos casos cuando tengamos diferencias de presión puede ser importante. El número de Froude, como ya lo mencioné antes, es importante cuando tenemos flujos con superficies libres. Hay otro número, el número de Weber, que vimos antes también, que también se ocupa cuando tenemos superficies libres. Y este número es importante cuando nosotros tenemos problemas con burbujas. El fluido tiene o burbujas dentro, o sea, un sistema que genera espumas, o una reacción química heterogénea que genera burbujeo, o cuando tenemos gotas, por ejemplo en flujo dentro de un secador spray, o cuando nosotros pulverizamos algún fluido vamos a tener gotas, ¿sí? Siempre que tengamos gotas o burbujas tenemos fenómenos de tensión superficial, y ahí va a ser importante probablemente el número de Weber. Nosotros vamos a ver algunos ejemplos con estos tres, y aparte vamos a tener en cuenta que siempre que nosotros tengamos un ángulo que esté expresado en radianes, ¿sí? Acuérdense que esto ya es un número dimensional. La dimensión de esto es 1. Siempre que nosotros tengamos una relación de temperaturas, una temperatura en el punto A dividido la temperatura de ebullición del agua, ¿sí? Esto va a ser un número dimensional. Siempre que nosotros tengamos, por ejemplo, una relación de longitudes, por ejemplo, la relación entre alguna altura dentro de un tanque sobre la altura máxima dentro de ese mismo tanque, esto también va a ser una relación adimensional, ¿sí? Este tipo de relaciones H sobre H, T sobre T o cosas parecidas, por ejemplo una fracción molar, ¿sí? Acuérdense de la fracción molar. Esto también tiene relación, esto también es un número dimensional. Entonces lo que le quiero decir es que van a haber muchas relaciones adimensionales que pueden escribirse así muy simplemente, y estas digamos pueden ser útiles para analizar un problema. Entonces, ¿qué es la similaridad? Primero, modificar esto así se ve mejor. Vamos a recordar que aquí, siempre que nosotros hablemos de modelo, ¿sí? Siempre que nosotros acá, cuando estamos dentro del campo de la similaridad, hablemos de modelo, es el objeto que está en una escala más pequeña o más grande. Va a ser una cosa sólida, va a ser un fluido, o va a ser alguna variable, otra variable manejable, ¿sí? Y es justamente el objeto que nosotros estamos usando para hacer los ensayos. A eso se le llama modelo, ¿sí? Y por otro lado vamos a hablar del prototipo. El prototipo para nosotros es aquella cosa real. Entonces, si yo estoy analizando qué va a pasar o cuál es la carga máxima que puede soportar la presa de Yacyretá, la presa real es el prototipo.
Y mi modelo a escala reducida que entra en mi mesa es el modelo, ¿sí? Ese es el criterio que vamos a utilizar. Entonces, siempre que nosotros tengamos un problema, vamos a tratar de buscar similaridades entre un prototipo y el modelo. Para buscar esas similaridades entre el prototipo y el modelo, vamos a basarnos en los números adimensionales. Entonces, primero de que nada, hay una similaridad que se llama la similaridad geométrica. La similaridad geométrica establece una equivalencia entre el prototipo y el modelo. Siempre tiene que haber similaridad entre el prototipo y el modelo. Siempre van a haber similaridades entre esas dos cosas. Pero la similaridad geométrica dice que en un modelo o en un prototipo las relaciones entre las longitudes se mantienen. Por ejemplo, estos dibujitos que está acá por ahí no son muy claros, pero si yo tengo que la presa de Yacyretá es esta que está acá, vamos a suponer que es una presa muy simple, es esta que está acá. La similaridad geométrica dice lo siguiente: si L, esto es prototipo, si la longitud del prototipo, o sea del objeto real, dividido el ancho o la altura, vamos a poner la altura de la presa, me va a dar un número. O sea, si yo divido L dividido H, me va a dar un número, qué sé yo, por ejemplo 25. Si yo digo que hay similaridad geométrica entre el modelo y el prototipo, cuando yo haga mi prototipo más pequeñito, vamos a suponer que este es mi prototipo, perdón, mi modelo, este es el modelo, esta longitud del modelo dividido esta altura del modelo también tiene que ser 25. Si esto se cumple, si la relación L sobre H en el prototipo y la relación L sobre H en el modelo me da el mismo número, yo voy a decir que hay similaridad geométrica. O sea, no siempre tenemos que combinar longitud con altura. Puede ser cualquier otra dimensión lineal. Por ejemplo, esta que está aquí abajo. Si yo quiero hacer la longitud dividido la base de la presa, cuando yo relaciono longitud del prototipo sobre la base del prototipo, si yo digo que va a haber similaridad geométrica, también tiene que ser igual a la longitud en el modelo sobre la base del modelo. Entonces, en otras palabras, la similaridad o similitud geométrica me dice que se van a mantener las relaciones entre las longitudes. Y si se mantienen las relaciones entre las longitudes, también se mantienen los ángulos y también se mantienen las orientaciones. Entonces, fíjense que si esta es la esfera grande, ¿sí? Bueno, en este caso es fácil, ¿no? Cualquiera de todas estas otras esferas que están hechas como están reducidas en escala respecto a la inicial, todas estas tienen similaridad geométrica. Obviamente en una esfera es fácil ver esto, pero si tuviéramos una elipse como esta que está aquí,
y tenemos elipses en diferentes escalas, en todas ellas las proporciones se mantienen. Por lo tanto, nosotros decimos que aquí también tenemos similaridad geométrica. O sea, si yo tomo la longitud de esta elipse dividido este eje menor, va a ser lo mismo aquí y va a ser lo mismo aquí. Por lo tanto, los ángulos se van a mantener. El ángulo, por ejemplo, aquí en este punto, está a mitad de altura entre este eje y este punto, va a ser igual a el ángulo aquí y va a ser igual al ángulo aquí. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que me establecen la similaridad geométrica. ¿Y es importante la similaridad geométrica? Muchas veces es importante la similaridad geométrica. Si ustedes están estudiando cómo va a comportarse un puente en una escala grande y en una escala chica, generalmente se pide que haya similaridad geométrica. Si no hay similaridad geométrica, los modelos van a ser muy difíciles de utilizar. ¿Sí? Entonces, algo que siempre se pide es esto. La otra similaridad, hay muchas más. Otra similaridad que se suele pedir, se suele exigir, no siempre, pero para nosotros se suele exigir, es la similaridad cinemática. La similaridad cinemática establece que las relaciones entre las velocidades de puntos correspondientes del modelo y del prototipo se mantienen constantes. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos una esfera grande, por ella circula fluido, por ejemplo este que está acá, y tenemos, esto será el prototipo, y si tenemos el modelo, esto es prototipo y modelo, si tenemos el modelo que es más pequeño, resulta que en este punto que está marcadito acá y en este punto que está marcado acá, yo voy a pedir, van a haber una relación entre las magnitudes de la velocidad, y esa relación entre las magnitudes de la velocidad tiene que ser similares a la relación de las magnitudes entre este punto y este otro punto. ¿Sí? Si eso se cumple, la similaridad que presenta estos modelos son similaridades cinemáticas. Y ¿cuándo puede ser importante la similaridad cinemática? Cuando tenemos cualquier flujo alrededor de algún cuerpo sólido. ¿Sí? No siempre vamos a tener flujos con velocidades. En el caso de un puente, si no analizamos la fuerza del viento ni nada, no nos interesa la similaridad cinemática. Pero si nosotros tenemos flujo de fluidos, vamos a exigir que haya alguna similaridad cinemática. Y fíjense una cosa, si yo digo que la relación entre la velocidad al cuadrado sobre ρ por L, ¿sí? Este que está acá es un número dimensional. ¿Sí? Fíjense en la listita de números dimensionales que vimos antes. ¿Dónde está? Acá. El número de Froude, este que está acá, era ese. El número de Froude es la velocidad al cuadrado en el modelo sobre gravedad por la longitud en el modelo, va a ser igual a la velocidad en el prototipo al cuadrado dividido la gravedad por una longitud en el prototipo. Y entonces lo que me está diciendo eso es que el número de Froude en el modelo va a ser igual al número de Froude en el prototipo, siempre que haya esta similaridad cinemática. Entonces, si yo necesito que haya similaridad cinemática,
yo voy a exigir que los números de Froude sean iguales. Y si esto se cumple, ¿sí?, resulta que también se va a cumplir cuando haya similaridad geométrica. O sea que la longitud en el modelo va a ser igual a alfa, algún coeficiente de proporcionalidad, por la longitud en el prototipo. Y si nosotros además en nuestros procesos necesitamos que haya, o necesitamos tener en cuenta la viscosidad, la tensión superficial o la compresibilidad, vamos a exigir también que haya similaridad dinámica. No puedo pasar a la otra transparencia. La similaridad dinámica establece que las fuerzas sean equivalentes en el prototipo y en el modelo. Esa es la otra similaridad que vamos a analizar. Entonces, si nosotros tenemos que las relaciones entre las fuerzas, ¿sí?, y las fuerzas y las presiones sean similares en el prototipo y en el modelo, nosotros decimos que estamos frente a una condición de similaridad dinámica. Y si nosotros estamos frente a similaridad dinámica, podemos hacer varias cosas. Nosotros, acá yo les puse una lista. Todas las fuerzas de presión en un fluido se pueden expresar por delta P, o sea, una diferencia de presión por un área, el área de aplicación de la presión que estamos teniendo. Si esto se puede simplificar un poco dimensionalmente, y podemos decir que las fuerzas de presiones son delta P por L al cuadrado. Después tenemos las fuerzas de inercia. Las fuerzas de inercia, que ya habíamos hablado antes, salen de la masa por la velocidad por la aceleración. ¿Sí? Esto sale de las leyes de Newton, que en forma dimensional podemos escribirla de esta forma, que es igual a la viscosidad por una longitud al cuadrado, perdón, la densidad por una longitud al cuadrado por una velocidad al cuadrado. Así podemos escribir las fuerzas viscosas en función de sus definiciones. ¿Sí? Esa T es la fuerza de corte. Por el área, las fuerzas viscosas al final van a ser viscosidad por longitud por velocidad. Tenemos las fuerzas gravitacionales, que es masa por aceleración de la gravedad. Tenemos las fuerzas de compresibilidad, que es el coeficiente de compresibilidad por un área. Estas son en función de sus magnitudes más básicas. Tenemos fuerzas centrífugas, tenemos fuerzas de tensión superficial. Todas estas 7 fuerzas que yo coloqué acá se pueden relacionar entre sí. Por ejemplo, las fuerzas de presión sobre las fuerzas de inercia me dan el número de Euler, que ya lo vimos antes. Las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas me dan el número de Reynolds. Y así otros números dimensionales. Entonces, en función del tipo de similaridad dinámica que yo pido, entonces yo voy a utilizar alguno de estos números dimensionales. Si son importantes las fuerzas viscosas y las de inercia, voy a usar el número de Reynolds. Si son importantes las fuerzas de presión y las de inercia, voy a usar el número de Euler. Si son importantes las fuerzas gravitacionales y las de inercia, voy a usar el número de Froude. Eso, esta es la forma en que se construyen estos números dimensionales. Luego hay algo que se llama la similaridad estática. La similaridad estática es cuando son importantes los torques, los momentos o las cargas sobre el modelo y el prototipo.
y estas relaciones obviamente deben ser constantes. Entonces, una relación entre las fuerzas de momento sobre la fuerza en el prototipo sobre la fuerza de momento en el modelo tienen que ser iguales al peso más el contenido del prototipo dividido el peso más su contenido en el modelo. O sea que si yo estoy analizando un, un puente o alguna parte del puente, las fuerzas de momento entre el prototipo y modelo tienen que estar relacionadas a el peso de la estructura más lo que está arriba del puente en el prototipo y en el modelo. Esa es la forma en la que hay que pensar. Y esto me va a dar una constante, C, que puede ser cualquier cosa. Otra similaridad es la similaridad térmica. La similaridad térmica tiene que ver, y va a ser importante, cuando estemos frente a problemas de transferencia de calor. Y lo que pide la similaridad térmica es que haya correspondencia entre las velocidades de transferencia de calor para el modelo y para el prototipo. O sea que yo voy a decir, por ejemplo, que el flujo de calor por radiación en el modelo sobre el flujo de calor por radiación en el prototipo, ¿sí? Prototipo modelo, no importa quién está arriba y quién está abajo, va a ser igual a el flujo de calor por conducción en el prototipo y en el modelo, y va a ser igual al flujo de calor por convección en el prototipo sobre el flujo de calor por convección en el modelo. Y eso otra vez me va a dar una constante. Si esto no se cumple entre prototipo y modelo, no voy a poder sacar información de eso. Yo tengo que tener todos los cuidados para que esto se cumpla, siempre y cuando sea importante la similaridad térmica. Después tenemos similaridad química. La similaridad química es que todo lo que tenga que ver con la reacción química, la parte cinética, concentraciones, sean equivalentes en puntos correspondientes en el prototipo y en el modelo. Por ejemplo, si ustedes están analizando un reactor en un laboratorio, en un vaso de precipitados, eso uno tiene que asegurarse, para poder sacar información equivalente, que las concentraciones en puntos equivalentes en el modelo, que es lo que está en mi laboratorio, sea similar a las concentraciones en mi reactor original, en mi reactor verdadero. Si yo no puedo asegurarme de que eso se cumpla, no voy a poder hacer nada con mi modelo ni mi prototipo. No me va a servir para nada. Y así yo puedo ir exigiendo muchas similaridades. Similaridad geométrica, similaridad dinámica, estática, química, térmica, de lo que a mí se me ocurra. Pero ¿qué pasa? Mientras yo más cosas exijo, más difícil va a ser mi modelo de construir. Entonces hay algo que nosotros tenemos que distinguir. La similaridad completa, ¿sí? Cuando todo se cumple, cuando todos los números dimensionales apropiados son constantes. ¿Y por qué yo pongo la palabra apropiados? Porque yo no tengo que usar más números adimensionales de los necesarios. Si yo pido más números adimensionales necesarios, va a ser muy costoso mi modelo. Entonces yo tengo que pedir los mínimos y necesarios. Esos son los apropiados. ¿Cómo sabemos cuáles son los mínimos y necesarios números dimensionales que voy a exigir? Eso va a salir del análisis dimensional por el método de Buckingham y de Rayleigh que vimos antes. Ahí nos va a decir cuáles son los números dimensionales que yo tengo que exigir, por lo menos. Y otras veces yo perdón, si existe esta similitud completa,
Entonces ahí recién ahí yo puedo llevar los valores que yo obtengo en el prototipo para mi, perdón, recién ahí puedo llevar los valores de mi modelo para mi prototipo. Entonces yo hago el ensayo acá chiquitito y puedo llevar el ensayo, puedo llevar esos valores que obtuve aquí en chiquitito con poca plata y con pocos recursos para un modelo, para un prototipo en escala completa. Si no puedo tener la similaridad completa, no puedo asegurarme de que todos los números dimensionales sean constantes, los apropiados, entonces no voy a poder hacer esta extrapolación. Como no puedo hacer esta extrapolación, va a ser dudoso llevar algo desde mi modelo a mi prototipo. Eso es importante. Vamos después a analizar algún ejemplo, que creo que lo tengo más abajo, y vamos a mostrar eso. Aquí está el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Se realiza un ensayo para un nuevo diseño de una bomba de gran tamaño que debe bombear 1,5 metros cúbicos por segundo de agua, que tiene un impulsor de 40 centímetros de diámetro y la presión a la que tiene que bombearse el agua es de 400 kilopascales. Entonces la pregunta es, perdón, para hacer ensayos se utilizará un modelo se va a utilizar un modelo que tiene un impulsor de 8 centímetros de diámetro. Vimos que el verdadero impulsor de la bomba real es de 40. En mi modelo va a ser más pequeño, va a ser de 8 centímetros de diámetro. La pregunta es, ¿cuál es el caudal de agua que debe usarse y qué presión es esperada? ¿Cómo se entiende eso? Fíjense, yo quiero hacer ensayos para un nuevo diseño de bomba. La bomba prototipo tiene que tener 40 centímetros, entonces 40 centímetros de diámetro. Esta bomba tiene que bombear, ¿sí? El impulsor estaría acá adentro, ¿sí? Esta bomba tiene que bombear 1,5 metros cúbicos por segundo y la presión tiene que ser de 400 kilopascales. Esto es el prototipo. Y por otro lado está el modelo. El modelo, o sea, yo tengo que lo que yo tengo que hacer es diseñar el impulsor, ¿sí? El impulsor, la carcasa y otras cosas más. Entonces yo voy a hacer una bomba muy similar, pero más chiquitita, más barata, ¿sí? Quizás con otros materiales. Y yo digo, tengo una máquina, una impresora en 3D para fabricar el impulsor en plástico. Entonces, este impulsor yo lo voy a fabricar en 8 centímetros de diámetro. Y si fabrico en 8 centímetros de diámetro, obviamente que no es igual a 40, pero yo lo que digo es, voy a fabricar la carcasa, voy a fabricar todos los cañitos de entrada, los cañitos de salida. Tengo que hacer un experimento. Tengo que hacer un experimento con el modelo y tengo que ver que mi modelo bombee algún caudal del modelo y me dé una presión aquí, una presión del modelo. Si este modelo me da una presión determinada y me da un caudal determinado, yo voy a poder decir, usando teoría de modelos, que el diseño que hice aquí
está bueno para después llevarlo al tamaño real. Cuando lo lleve al tamaño real, de 40 centímetros de diámetro, la presión que va a salir es esta que está acá, y el caudal que va a salir es este que está acá. Para hacer esta extrapolación, yo tengo que decir, cuando hago mi experimento aquí, que si yo mido una presión X en el modelo, y si mido un caudal X en el modelo, puedo decir que llegué al diseño correcto del impulsor. Si no llego a esos valores, el diseño no me va a funcionar, por lo tanto voy a tener que cambiarlo. Si llego a valores un poquito superiores, quizás sí me sirve, pero mínimamente yo tengo que llegar a un valor de caudal y un valor de presión mínimos. Y la pregunta, esto que está acá, es justamente ¿cuál es ese caudal de agua y cuál es la presión a la que yo tengo que llegar aquí en el modelo para decir que el diseño del impulsor me va a servir cuando yo haga el cambio de escala? Entonces, tengo otros datos adicionales. La temperatura del modelo y la del prototipo es la misma, y en ambos casos estoy usando agua como fluido. Bien, vamos a ver cómo se plantea el problema. Este es un problema de flujo confinado, o sea, no hay superficies libres. Como no hay superficies libres, si repasamos luego esta tablita que estaba por acá, esta, no hay que utilizar ninguno de estos números que se ocupan en superficies libres, ninguno de estos, ¿sí? Nada con superficies libres. Vamos a usar el número de Reynolds. Entonces, no hay superficies libres, o sea, no hay líquido, no hay gas, entonces no se ocupa el número de Froude. No hay interfaz entre el líquido, o sea, la tensión superficial no es relevante, entonces no se ocupa el número de Weber. No hay influencia de la gravedad en el patrón de flujo, porque estamos analizando en algo muy pequeño, donde las fuerzas de inercia de este impulsor son las más importantes. Entonces no hay problema de gravedad. La viscosidad es la que controla el proceso para los líquidos. El número de Mach es mucho menor a 0,3, o sea, no tengo problema de flujo compresible. Y como acá yo le estoy metiendo una fuerza, ¿sí? Tiene que haber una equivalencia entre las fuerzas viscosas y las fuerzas de inercia. Entonces tengo que exigir, como yo tengo algo en movimiento y le aplico fuerzas, tengo que exigir similaridad cinemática y tengo que exigir similaridad dinámica. Y siempre que yo exija similaridad dinámica o cinemática, también tengo que exigir una similaridad geométrica. Entonces, yo voy a pedir que haya similaridad dinámica. Si hay similaridad dinámica y todas estas fuerzas no son importantes, la única fuerza útil, voy a mirar acá, la única relación de fuerzas para fluidos útil es la del número de Reynolds. Entonces, voy a usar el número de Reynolds para hacer el modelo y los cálculos. Entonces voy a aplicar una similaridad dinámica. Bueno, donde P es presión, Q caudal, de diámetro, ρ densidad, mu viscosidad. Los números adimensionales que voy a utilizar son el número de Reynolds y el número de Euler. El número de Euler, obviamente, porque yo tengo información sobre presiones. Y el número de Reynolds, que se ocupa en general siempre que haya fluidos. Entonces voy a empezar por exigir que el número de Reynolds del modelo sea igual al número de Reynolds del prototipo. Y también voy a exigir que el número de Euler en el modelo sea igual al número de Euler en el prototipo. Entonces, un número de Reynolds, uno de los más comunes, es igual a la velocidad en el modelo por el diámetro del modelo. En este caso voy a usar el diámetro del impulsor, porque es el dato dimensional que yo tengo,
por la densidad del fluido en el modelo dividido la viscosidad del fluido en el modelo. El fluido, acuérdense, es agua en ambos casos. Voy a empezar por el número de Reynolds. Entonces, si yo utilizo agua en ambos, las densidades del prototipo y del modelo son iguales. También las viscosidades, el prototipo y modelo son iguales. Por lo tanto, esta expresión que está acá arriba, yo puedo ir cancelando esta con esta y esta con esta. Me queda B por D igual a BM por DMM es igual a BP por DP. Ahí está. Esto me queda. Y esto es la relación entre las velocidades. Va a ser igual a la relación entre la inversa de la relación de los diámetros. Por lo tanto, yo puedo llegar a esta relación, que la velocidad en el modelo respecto a la velocidad del impulsor es igual a 5. O sea, mi modelo tiene que girar 5 veces más rápido para que haya equivalencia en el número de Reynolds. Eso es lo que hice acá. Para que haya equivalencia en el número de Reynolds, porque es el que analicé primero, para que haya esta equivalencia, la velocidad del modelo tiene que girar 5 veces más rápida que la velocidad del prototipo. Y ustedes se van a preguntar, ¿la velocidad dónde? Porque esto es un movimiento circular. No importa, en lugares equivalentes. Si estoy analizando, si este es el impulsor, si estoy analizando en el diámetro externo del impulsor y lo comparo con el diámetro del modelo y lo comparo con el diámetro y lo comparo con el prototipo, va a tener que ser en este punto. O sea, esta velocidad en el modelo tiene que ser 5 veces más rápida que la velocidad en el prototipo. Siempre en posiciones equivalentes. Luego voy a analizar qué pasa con el número de Euler, si yo exijo que sean iguales. Bien, si yo exijo que sean iguales y sabiendo que el caudal es igual a la velocidad por un área transversal en la que se mueve el flujo, y sabiendo que la relación entre el diámetro del modelo al diámetro del prototipo es 1 sobre 5, ¿por qué sale eso? Porque es esta relación que estaba aquí abajo, ¿sí? Es la inversa de esta relación que está acá, nada más. Después mírenlo con más cuidado en todo caso. Sabiendo eso, entonces yo puedo plantear el número de Euler. Perdón, sigo procesando un poquitito acá. Estas son relaciones geométricas nada más. Sabiendo que el caudal es el volumen por área, entonces esto no es necesariamente el área del caño, puede ser el área del impulsor. Entonces, el caudal en el modelo dividido el caudal en el prototipo puede ser igual a la velocidad en el modelo por una dimensión en el modelo al cuadrado dividido la velocidad del prototipo sobre la dimensión del impulsor en el prototipo al cuadrado. Si hay similaridad geométrica, entonces el área en el modelo sobre el área en el prototipo va a ser igual a dm al cuadrado sobre dp al cuadrado. Esto es si hay similaridad geométrica. Si yo exigí similaridad dinámica, yo también tengo que exigir similaridad cinemática y similaridad geométrica. Si no
estas relaciones no se van a cumplir, ¿sí? No va a haber similaridad dinámica si no hay similaridad geométrica. Entonces, como yo sé que esta relación de las áreas en cualquier parte del modelo y en cualquier parte va a ser igual a alguna dimensión en el modelo al cuadrado sobre una dimensión equivalente en el prototipo al cuadrado. Por eso yo puedo hacer esto. M sobre BP ya he visto antes que valía 5. Esto es una incógnita. Y saco que la relación entre los caudales va a ser 1,5. Perdón, 1 sobre 5. Si yo sé que esta es la relación entre los caudales, yo puedo, acuérdense que el caudal en la bomba real era 1,5 metros cúbicos por segundo. Este es el caudal en el prototipo que yo necesito. Entonces, si yo tengo esta relación, esta que está acá, yo sé esto, que el caudal del modelo es 1/5 del caudal del prototipo. Puedo hacer la cuenta y resulta que en mi modelo el caudal que yo tengo que utilizar es de 0,5 metros cúbicos por segundo. Saqué el valor que tengo que usar para el caudal de agua. Eso sale de analizar. Hasta acá yo analicé el Reynolds y la similaridad geométrica. Y ahora le voy a agregar una exigencia más, que los números de Euler sean iguales. Si yo exijo entonces que los números de Euler sean iguales, a partir de acá yo exijo que el número de Euler sean iguales. Resulta que hago esta igualación. En el primer miembro están los valores en el modelo, en el segundo los valores en el prototipo. Acuérdense que las densidades son similares en modelo y prototipo. Hago toda la operación algebraica, reemplazo los valores y llego a que la variación de presión en el prototipo, perdón, en el modelo, tiene que ser igual a 10.000 kilopascales. Entonces, si yo hago un experimento con mi modelo y llego a que con un impulsor de 8 centímetros estoy bombeando 0,5 metros cúbicos por segundo y llego a esta presión o un poquitito más de esta presión, entonces yo puedo decir que el diseño que obtuve con ese modelo más pequeñito me va a servir para armar la bomba más grande. Esto obviamente es un cálculo teórico que no tiene en cuenta defectos defectos no, perturbaciones introducidas por cambios de temperatura o otro tipo de cosas. Si yo tuviera cambios de densidad, yo tendría que hacer otras correcciones, pero en este caso no es necesario. Entonces ya tengo una herramienta para hacer un modelo que es más barato y más rápido, y una vez que yo llego a diseñar bien el impulsor, darle la velocidad adecuada, analizar otras cosas, puedo llegar a fabricar la bomba más grande. Esta es un solo ejemplo en donde estamos estamos viendo cómo se aplicaría el análisis de modelo. Y acá yo hice una verificación más. Bueno, no me deja mostrar el PowerPoint, pero creo que se ve. La conclusión es que la que dijimos, que que la variación de presión en el modelo es igual a esas relaciones que vimos, y que la velocidad y también el caudal en el modelo y acá y en el prototipo, ahora sí podemos ver que la velocidad en el modelo es 5 veces la del prototipo
que la variación de presión en el modelo es 25 veces la del prototipo. Y si yo hago que esta relación del diámetro del prototipo con respecto al diámetro del modelo es muy grande, resulta que mantener el número de Reynolds es muy difícil. Yo hice un calculito acá de cuál sería el número de Reynolds, que yo tengo que colocar, o que mejor dicho, que voy a obtener en el... A ver, ¿qué dice acá? El número de Reynolds en el prototipo, con los datos del prototipo. Lo expresé en función del caudal. Sí. Número de Reynolds. Sí. El número de Reynolds en el prototipo es igual a, fíjense, 3 millones aproximadamente. 3 millones es el número de Reynolds en el prototipo. 3 millones también va a ser el número de Reynolds en el modelo. Reynolds del prototipo es igual al número de Reynolds en el modelo. Fíjense una cosa. Este número de Reynolds es bastante alto, ¿sí? Es un número de Reynolds que muy probablemente me indique un un flujo turbulento. Yo tengo que saber que cuando haga mi experimento en el modelo, o cuando funcione la bomba realmente, el número de Reynolds, el flujo que voy a tener adentro va a ser muy turbulento, y esto probablemente me perjudique porque me genere cavitación o me genere otra cuestión más. Entonces, en función de esta información que está acá, yo voy a tener que analizar si el flujo turbulento no me va a generar otro problema de cavitación, y si yo tengo problemas de cavitación, voy a tener que verificar con el número de Weber qué problemas me va a generar eso, y que también se tenga que mantener y analizar esa cavitación en el modelo. Esto que les mostré acá es bastante simple. Hay muchos problemas de similaridad. En general, la similaridad es todo un tema. No es algo que ustedes haciendo este curso van a entender bien cómo se aplica, sino que es bastante amplio. Pero la idea es que ustedes sepan que existe y cómo se utiliza esta herramienta.